Buenos días a todas. Si os parece, después de dejar los 15 minutos de cortesía, empezamos la jornada de trabajo en política migratoria y equidad en salud. Lo primero, gracias, porque sinceramente desde esta pequeña entidad que se llama Fundec, aquí la tenéis, que somos muy pequeñitos, muy humildes, también muy libres, en el sentido de que, bueno, pues no tenemos nadie que nos pague, así que esa parte es interesante a la hora de poder decir cosas, y por eso esta jornada que pretende ampliar la mirada, ampliar el marco de pensamiento en relación a las políticas migratorias y su relación con el impacto en salud, en mortalidad y en morbilidad que esto tiene. Doy la bienvenida, bueno, eso, daros a todos las gracias por estar, porque cuando empezamos a organizar este evento, sinceramente un miércoles 23 de julio, que es el día tonto de la semana, pensando además que, bueno, que estábamos todos con la cabeza en otro sitio, pensábamos que no iba a venir nadie, y de golpe, pues bueno, oye, tenemos el aforo completo, cosa que nos alegra mucho. Dar las gracias a Lola Padrón, la diputada del Común, que está haciendo un trabajo encomiable en la defensa de los derechos humanos dentro del archipiélago canario. Dar la bienvenida y las gracias al rector de la Universidad de La Laguna, que como entidad pionera y entidad referente dentro de este territorio consideramos que es importante que estén. Dar las gracias al secretario de Estado de Sanidad, porque sabemos lo complejo que es para todos ustedes el poder dedicar un día entero a ampliar estos marcos de pensamiento, que es un poco lo que pretendemos. De 9 a 10 estaremos con esta mesa. Después se va a presentar por parte de Jaime Manzano Lorenzo, de la Fundación Salud por Derecho, el informe La política migratoria de la Unión Europea como crisis de salud global. Posteriormente intervendrá el vicepresidente de nuestra fundación, Sani Ladán, para hablar de externalización de fronteras y derecho a la salud. Y después tendremos una pausa para un café, porque no se trata de matar a la gente desde las 8 desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pequeñitas, así que os pido que salgáis, tomáis el café y venirse para adentro, que tenemos mucho que hacer esta mañana, en donde habrá una mesa que se hablará de política migratoria como causa de desigualdades en salud. Y la segunda mesa, que será de las 12:30 hasta las 2, que hablaremos de salud mental y política migratoria. Esta mesa inaugural tiene como objetivo, la hemos querido titular, ¿a quién estamos dejando morir? Decía, quiero empezar con dos filósofos cameruneses, dos pensadores cameruneses. El primero es Achille Mbembe, un librito muy pequeñito que os recomiendo la lectura, que se llama Necropolítica. En Necropolítica dice que, solamente una idea para empezar, la necropolítica no es solo matar, es crear las condiciones para que la muerte sea aceptable. Dice más cosas, pero lo puedo resumir en este tema, ¿no? Yo creo que como país tenemos... bueno, pues siempre cada poco sale alguna declaración de algún representante diciendo que España no es racista. Nosotros no somos racistas, más que como sacrilegio, como decirlo para que no nos veamos delante de un espejo. España no es racista, nos decimos. Seguimos manteniendo calles a nombre de el Marqués de Porlier, autor del Código Negro 1880. España no es racista, nos decimos. Seguimos manteniendo plazas a nombre del general Weyler, autor y inventor de los campos de concentración, pero no decimos nada. España no es racista, nos decimos, pero hasta los años... España fue el último país en abolir la esclavitud, 1888, hace menos de 150 años. España no es racista, pero hasta los años 60 tuvimos un territorio español en donde había un régimen de apartheid que se llama Guinea Ecuatorial. España no es racista, pero seguimos teniendo masacres como las de Ceuta
y Melilla, y no pasa nada. Canarias no es racista, pero una comunidad especialista en hostelería se sigue permitiendo el derecho de mantener a menores en sitios tan infames como Llafría. Seguimos, vamos a empezar. Esa es un poco uno de los objetivos que tenemos en esta mesa. ¿Qué estamos haciendo mal desde nuestros respectivos ámbitos, sanitario, académico, institucional o político, que permite que las políticas migratorias sigan generando muertes, enfermedad y sufrimiento evitable, injusto y racialmente desigual? Con ese objetivo empezamos esta mesa. Quiero que, bueno, si ustedes los consideran, el rector... otra de las cosas que tenemos que hacer es disculpar a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que iba a venir, pero al final por cuestiones de agenda ha sido imposible que pueda estar. Así que, bueno, pues nada, se le disculpa y nos hubiera gustado escucharla. Si quieres, Fran, adelante. Muchas gracias, Antonio. Creo que se me oye, ¿verdad? ¿O no? No se me oye, sí, quizás sí. No, ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, buenos días, gracias, Antonio decía. La verdad que, bueno, desde luego agradecer a Fundec y Antonio, pues, el desarrollo de esta iniciativa. Él decía que eran pequeños, me estaba acordando del libro de Schumacher de los años 60, Lo pequeño es hermoso, ¿no? Un economista, un librito pequeño además, pero maravilloso que se lo sugiero, ¿no? Las cosas más importantes de la vida normalmente son pequeñas, ¿no? Por lo tanto, esto es importante que nos sentemos, que reflexionemos sobre este tema de tanta trascendencia, ¿no? Bueno, yo voy a plantear una reflexión con cuatro ideas básicas desde mi perspectiva. No soy un especialista en este tema, soy el responsable de una universidad pública que nos ocupa y nos preocupa este tema, ¿no? Entonces, voy a hacer unas reflexiones generales y después algunas específicas respecto a qué estamos haciendo y qué nos gustaría hacer, ¿no? En ese sentido, bueno, yo parto del informe que luego se va a presentar aquí, ¿no? El informe La política migratoria en la Unión Europea como crisis de salud global, ¿no? Que van a tener el lujo de conocerlo. Yo me lo he leído, no todo, pero varias partes del mismo, ¿no? Y me parece que hay algunas cuestiones que resuenan mucho, ¿no? Por ejemplo, esa idea del paradigma de la Europa fortaleza, ¿no? Tratar de hacer una fortaleza Europa, de defendernos, ¿no? de estos movimientos migratorios. Me recuerda mucho a Sami Naïr, el politólogo francés especialista precisamente en el fenómeno migratorio que hemos tenido en el Campus África esta semana, y su libro La Europa encadenada, ¿no? Esa Europa que se ha encadenado al neoliberalismo a ultranza y que está, digamos, fuera de juego en el tablero geopolítico mundial, ¿no? Creo que esas ideas tienen mucha relación, ¿no? Entonces, ese enfoque del fenómeno de las políticas migratorias, pues, bueno, tiene una intención claramente y exclusivamente de disuadir, un enfoque de criminalizar y que generan, pues, evidentemente, impactos muy negativos en la salud de las personas, ¿no? Es evidente, ¿no? Violencia física y diferentes traumas, pues producto de, pues eso, la inmovilidad, las deportaciones forzosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo este enfoque, pues evidentemente está reflejado en el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, ¿no? Me ha encantado esa introducción hablando de la necropolítica, ¿no? Que creo que viene muy, muy a juego, ¿no? Bueno, este es el punto de partida en el que estamos, ¿no? Y bueno, frente a esta idea, dos reflexiones. Una primera que tiene que ver con los derechos humanos y otra con la necesaria reflexión desde el rigor académico, ¿no? En ese sentido, como decía Bertolt Brecht, qué tiempos tan extraños, ¿no? En que lo obvio tiene que ser defendido, ¿no? Vivimos tiempos efectivamente extraños en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, toca recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de que el derecho a la salud y el bienestar como uno de los derechos universales para todas las personas, cuestión que se reafirma también, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud, en la medida que plantea que la salud constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social. Por tanto, estamos hablando de derechos básicos universales de las personas que nos hemos dado, los seres humanos, en el planeta y que afecta a todos los seres humanos del planeta, ¿no? Por tanto, esto es algo como muy obvio, pero que a veces conviene ponerlo sobre la mesa, ¿no? Estamos incumpliendo lo que nos comprometimos, ¿no? Todos los seres humanos en una ocasión y que nadie, digamos, que sigue estando vigente, ¿no? Por tanto, conviene resaltarlo, ¿no? Segunda idea, creo que tenemos que establecer espacios de reflexión desde el rigor académico, ¿no? Y esto evidentemente nos interpela mucho a las universidades públicas, ¿no? Yo como rector me siento interpelado en esa necesaria reflexión rigurosa sobre este fenómeno social, ¿no? Tan importante, tan trascendente, ¿no? Porque las universidades debemos ser, se habla ahora, ¿no?, de una expresión que a mí me gusta mucho, entidades mediadoras de la verdad. Vivimos tiempos en los que la verdad pues no está a la orden del día, se juega mucho, ¿no?, con la mentira y se pone en el mismo nivel la mentira y la verdad, y por tanto las universidades tenemos ahí una responsabilidad importante en reflexionar desde los datos, ¿no? Desde los datos y no desde el miedo, ¿no? Como decía Carlos Pinto López también esta semana en el Campus África, el alto representante de la Unión Africana para Europa, ¿no? Y en ese sentido hay que decir que África, un continente tan importante y tan trascendente para Canarias, no es un continente en éxodo. No hay una salida masiva de personas del continente africano, eso es falso, ¿no? No hay ningún país africano entre los 15 países con mayores tasas de migración del mundo, ninguno. Entre los 15 países donde se produce más migración no hay ningún país africano. En conjunto, a nivel mundial, la migración africana solo representa el 14% de la migración mundial. Europa representa mucho más, Europa representa el 23%. Hay más migración en Europa que en África, mucho más. No digamos en Asia, que es más del 40%, ¿no? Pero es que además de esa migración africana, el 70% se queda dentro del propio continente, no sale del continente, ¿no? Por tanto, eso de que África es un continente en éxodo es mentira, es falso, ¿no? A pesar de lo que se dice, de las imágenes que se transmiten y de lo que se nos quiere hacer creer, ¿no? Y África para Europa representa una oportunidad en esta encrucijada histórica, ¿no? En Europa vivimos, ¿no?, un invierno demográfico, dicen los expertos. Europa está envejecida, Europa está, como decía antes, fuera del tablero geopolítico mundial y necesita rejuvenecerse, ¿no? Y África, que tiene la edad media más baja del mundo, el 60% de la población africana tiene menos de 25 años, es una auténtica oportunidad de futuro para Europa, ¿no? Por tanto, esa Europa de la fortaleza es ineficiente desde todo punto de vista, no ya desde el punto de vista de los derechos humanos, sino desde el punto de vista de la geopolítica, de la economía, de la estabilidad social, desde todo punto de vista, ¿no? África es una oportunidad. Tercera idea, evidentemente, ya lo decía antes, ¿no?, las universidades públicas estamos llamadas a estudiar, a analizar con rigurosidad todas estas cuestiones, buscando la interdisciplinariedad. Creo que es uno de los recursos que tenemos, de nuestras fortalezas, partiendo de la interseccionalidad de las barreras, ¿no?, a las que tienen que hacer frente las personas migrantes, y analizar la conexión también, obviamente, con la salud de estas personas, los sistemas sanitarios que pretenden darles cobertura, los desarrollos legislativos necesarios, las políticas que se aplican, el estudio de sus efectos, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues desde nuestra universidad, decir que, bueno, pues tenemos distintos estudios de grado, de máster, hay muchas disciplinas, ¿no?, que abordan desde distintas miradas y enfoques, pero necesarios todos ellos, ¿no?, desde la antropología social, la filosofía, por supuesto todas las ciencias de la salud, la economía, etcétera, ¿no? Desde un enfoque, insisto, transversal e interseccional, ¿no? Hay grupos de investigación en los que estamos también trabajando con estas miradas, ¿no? Hay algunos que lo hacen directamente, ¿no? Tenemos el grupo de investigación Migraciones, Género e Identidades, otros de manera indirecta. Tenemos institutos y centros de estudios. El Centro de Estudio de la Desigualdad colabora en la organización
de este evento. Desarrollamos distintas iniciativas, ¿no? Ahora les comentaba, ¿no? Estas 2 últimas semanas estamos desarrollando el Campus África, lo clausuramos el próximo viernes. A lo largo de sus distintas ediciones han pasado más de 400 jóvenes que están llamados a ser líderes, ¿no? en África, en el continente africano, que han pasado a formarse en nuestras aulas y que vuelven a su lugar de origen, ¿no? Este año justamente estamos analizando el vínculo entre enfermedades y pobreza y bueno, creo que iniciativas como esta ayudan, ¿no? a avanzar en esa idea de aportar reflexión crítica, pero también soluciones prácticas, ¿no? A esta situación, ¿no? Tenemos estructuras como el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, que creo que es un referente, ¿no? en el estudio de las patologías asociadas a los contextos de movilidad humana. Tenemos el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, ¿no? que tiene, creo, una trayectoria consolidada, ¿no? en el análisis de la gobernanza migratoria en nuestras islas y distintas estrategias, ¿no? como juntas en la misma dirección, etcétera. Por aquí he visto alguna persona que conoce muy bien estas iniciativas, ¿no? Además, hemos participado activamente, ¿no? en el último Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural 2026-29. Estamos impulsando, por ejemplo, también líneas de actuación como la formación del personal sanitario, ¿no? en competencias interculturales y prevención del racismo integradas en este caso en el Servicio Canario de Salud. Y bueno, son iniciativas con las que modestamente estamos tratando, ¿no? de contribuir y creo que tienen potencial para profundizar en la contribución a este debate y no solo al debate, ¿no? esta llamada a la acción que tenemos ante este reto, ¿no? ¿Y en qué podemos mejorar, ¿no? Sería la cuarta idea. Yo creo que tenemos que ganar en articulación institucional y visibilidad, ¿no? Articulación de las distintas iniciativas, mayor integración entre unidades, servicios, institutos, centros de estudios, etcétera, etcétera. Avanzar en la transversalidad, ¿no? Creo que es también un reto. Dar más visibilidad y difusión a los resultados, ¿no? Antes estaba con la compañera de UNICEF, ¿no? hablando de una tesis, ¿no? que es una tesis interesantísima, que va a tener muchísimo recorrido aplicado, ¿no? a una parte de esta problemática. Y tenemos mucha producción, ¿no? de tesis, de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, mucho conocimiento, que es un reto que lo podamos devolver a la sociedad. Y en ese sentido necesitamos también de la sociedad, ¿no? para ser útiles en ese sentido, ¿no? Creación de espacios, crea un espacio permanente de reflexión y acción, una cátedra, por ejemplo, de salud y migraciones, una cátedra institucional con instituciones de nuestro entorno, sería, por ejemplo, una idea que me parece pues, motivante y útil, ¿no? Formación especializada y continua, creo que también ahí podemos mejorar. Por un lado, incorporar contenidos de migraciones y salud de manera transversal a lo que ya hacemos, pero también mejorar la oferta de formación continua para profesionales, ¿no? del ámbito sanitario, etcétera. Ahora tenemos una oportunidad que son las microcredenciales, que son pequeños cursos, pequeñas acciones formativas que ya hemos comenzado en fase piloto, pero que pretendemos extender y que vamos a presentar en septiembre. Son pequeñas acciones que luego se pueden ir uniendo para dar lugar a titulaciones más amplias, ¿no? expertos, másteres, etcétera, etcétera, ¿no? Investigación aplicada siempre es un reto, ¿no? Tratar de generar investigaciones más aplicadas a la realidad comunitaria. Tenemos alguna experiencia de lo que se llaman tesis industriales, que son tesis aplicadas a problemáticas concretas de la realidad, donde un doctorando está haciendo su tesis en un problema concreto, con un contrato laboral durante 4 años, ¿no? Por tanto, esta idea aplicada a este ámbito me parece también interesante, ¿no? En ese sentido, bueno, no sé, la Consejería de Sanidad no está hoy con nosotros, pero podría quizás implicarse también en esta iniciativa, ¿no? La investigación aplicada y comunitaria, ¿no? Creo que hay, pues bueno, apostar por metodologías participativas, integrar la voz todavía más, ¿no? de las personas migrantes, hacer estudios de impacto longitudinales, ¿no? entre los efectos de las políticas migratorias y, por ejemplo, pues la salud mental, el racismo institucional, el acceso a los servicios sanitarios. Todo esto son
cuestiones que podríamos abordar y podríamos contribuir, ¿no?, modestamente desde el ámbito académico para su aplicación práctica a la realidad, ¿no? En fin, mejorar la vinculación con el territorio y las políticas públicas, colaboración, ¿no?, con administraciones, con ONG, contribuir a evaluar las políticas públicas existentes, esto tiene relación con lo que comentaban anteriormente, y luego también acción comunitaria y compromiso ético desde la propia universidad, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos distintos proyectos, hay un proyecto que estamos trabajando con las personas que hacen su trabajo fin de grado en el ámbito de Derecho, que asesoran esto lo hace nuestra catedrática Elena Sánchez, ¿no?, del Departamento de Derecho Civil, asesoran a personas migrantes. Tenemos un voluntariado, ¿no?, en el tema de aprendizaje de idiomas también con distintas ONG. Esto, ganar estructura, ganar fortaleza, ganar músculo y hacerlo como un trabajo estructural en nuestra institución, ¿no? Fomentar la participación estudiantil vinculada a estos programas, creación de un observatorio interno también de la universidad, creo que puede ser una idea interesante, buscando evidentemente complicidades, ¿no?, con otras instituciones, etcétera. Y bueno, por cerrar un poquito y conectando con lo que decía, ¿no?, creo que nuestro compromiso de esta universidad es con el papel de las universidades como garantes del conocimiento libre, crítico y comprometido con la justicia social. Esa es nuestra esencia. La idea es que el derecho a la salud pues, sea una realidad efectiva para todas las personas, sin importar su origen, condición administrativa, etcétera, etcétera, lo cual conecta, como decíamos antes, simplemente con los derechos humanos, ¿no? Simplemente con los derechos humanos. Y bueno, por terminar, leo una cita que precisamente Carlos Pinto López hacía el otro día y que me pareció muy relevante, ¿no? Y conecta con lo que decíamos antes de entender la migración, especialmente la migración africana, como una oportunidad para Europa, ¿no? Decía él, África no es una marea que amenaza con arrasar las costas de Europa, es una fuente subterránea que, si se canaliza bien, puede regar los campos secos de un continente que envejece. Lo que hoy se ve como presión, mañana puede ser fertilidad demográfica, pero solo si sabemos abrir canales, no levantar muros. Por eso creo que tiene vigencia y conecta con esa idea de no al paradigma de la Europa fortaleza, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que quería comentar. Luego, si quieren comentar algo concreto. Muchas gracias. Dar con el tema de tiempos y demás, intentar en la medida de lo posible ajustarse al tiempo establecido. Menos mal que la consejera no ha venido, porque si no, no nos daba la vida para llegar a cerrar todo y a meter todo esto dentro de las mesas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la diputada del Común. Hola, buenos días a todos y a todas. Y lo primero que tengo que saludar a las personas que me ayudan, que veo por aquí, tanto UNICEF, CEAR y otros colectivos que están en el día a día de la realidad de las personas migrantes que se encuentran en Canarias. También agradecer a Fundec, que desde su espíritu crítico y constructivo, siempre crítico, duro y constructivo, nos ayude a poder girar la mirada hacia una política migratoria mucho más constructiva y mucho más positiva. Aquí se han citado algunas personas y a mí también me gustaría empezar con una cita que nos resitúe, ¿no? Y decía Hein de Haas, que es catedrático de Sociología de la Universidad de Ámsterdam y director del Instituto Nacional de Migraciones de Oxford, que la migración es la prueba más visible del cambio. Afecta la vida de las personas y es un tema que está cargada de emociones. Lo cito. Habrá quien reaccione desde la alegría porque les guste ver que sus barrios se vuelven más diversos, ofertan variedad de comidas, se escuchan más idiomas. Pero también habrá otra gente que no siempre recibirá con los brazos abiertos estos cambios. Para los políticos también puede ser interesante explotar estas emociones. Hay dos mecanismos políticos que explican por qué la migración es con frecuencia el tema favorito de los representantes. Por un lado, este puede servir de escapatoria
al descontento frente a la creciente desigualdad que estamos sufriendo. Es muy atractiva la idea de poder apuntar al migrante como el chivo expiatorio, el culpable de toda esta situación, en vez de apuntar hacia ellos mismos, que son quienes tienen la responsabilidad. Y esto lo digo por los últimos debates que yo los llamo los debates de la vergüenza, que estamos viendo últimamente con el reparto de los niños y niñas, porque no repartimos cajas, que hay que hacer, y ahí agradezco a UNICEF la propuesta que ha hecho de que se trate cada caso individual cuando se tiene que trasladar, porque como dice la Declaración de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a salir de su país y a regresar. Y hay que tener cuidado con esto, porque no solo a salir, sino a regresar. Yo le agradezco a Fundec la oportunidad que me da y que quiero plantearla como una reflexión, no solo de lo que hay, sino de las ausencias, ¿no? De lo que no se oye, de lo que no se habla, y por eso estos foros son interesantes, de las injusticias, de los silencios que se cuelan sin que se les preste atención, en las puertas cerradas para las personas que se quedan en la calle después de que salen de un centro de menores, y ahí entro en el tema que me toca. Hemos tenido como defensora del pueblo de Canarias denuncias últimamente de niños y niñas que están en la calle cuando salen de los centros de menores sin documentación y sin amparo, y esta denuncia nos la han hecho directamente colectivos que trabajan con niños niños y niñas que salen. Todos sabemos que la Ley 26 de 2015, de 28 de julio, que modifica el sistema de protección a la infancia y la adolescencia, nos dice que los niños y niñas que están en los centros de menores, que están ya en los centros de menores, tienen que tener un programa 2 años antes de que salgan del mismo centro que los prepare para cuando salgan a la vida adulta tengan una oportunidad de empleo, una oportunidad de vivienda y una oportunidad de realizar su plan de vida, atendiendo a la definición de salud que planteaba ya la Organización Mundial de la Salud, y en eso encuadro yo estas jornadas, porque para mí la salud no puede medirse desde un espacio exclusivamente técnico, porque si no yo no estaría aquí, entre otras cosas, porque no soy ninguna técnica experta en sanidad, sino que debe ser una cuestión de dignidad humana. Y cuando hablamos de salud y de derecho fundamental, y hablamos de que los niños que están en centros de menores, además de querer ser repartidos porque no hay un espacio ni una garantía, porque no se ha previsto que el movimiento migratorio que viene desde la crisis de los cayucos no iba a parar, porque hay un continente donde se sale de este y de cualquier otro, también se sale de América, se sale de Colombia y se salen de Italia, pero de eso no se habla, porque el problema lo tenemos con África, porque hay un componente de racismo del que no se quiere hablar. Por lo tanto, enmarcando el discurso dentro del tema de salud en sentido amplio, quería poner esta queja como ejemplo de cómo vamos a hablar de salud y migración si somos capaces de a unos niños que se encuentran en centros tutelados por el Gobierno de Canarias, son niños nuestros, son niños y niñas canarios en este momento, tutelados por el Gobierno de Canarias. Cuando llegan a su mayoría de edad, se encuentran en la calle. Tenemos la denuncia de 20 hace 3 días. Son acogidos por personas que se dedican, organizaciones no gubernamentales, miembros del tercer sector, que no tienen garantías porque solo tienen subvenciones, a los que los ampara una ley donde dice que tendrían que haber tenido un periodo de 2 años preparatorios para cuando llegara el momento de que, porque se quieren quedar, porque es que no todos quieren salir, se quieren quedar, entonces tenemos que facilitar que se quede. Y además, el Gobierno de Canarias, que tenía que haber planteado desde abril
la convocatoria, porque todo funciona con convocatorias, porque no existe ley del tercer sector, que es el que está soportando la presión de eso. Cuando hablo de presión, no hablo solo de presión administrativa al gobierno, hablo de presión en los centros. ¿De qué salud podemos hablar en centros colmatados, donde no se hacen programas individualizados, donde no se tiene en cuenta que en 2 años los niños y niñas van a salir a la calle? ¿De qué salud podemos hablar cuando en juventud, porque después pasan de menores a juventud, no se saca una convocatoria para estos niños extutelados y no se sabe qué hacer con ellos? O sea, ¿de qué salud? Ya Amnistía Internacional planteaba en cifras que de las personas, los niños, niñas que venían de África, un 55% eran susceptibles de asilo, de protección internacional, un 55%. Un 13% venían con problemas ya sí de salud urgente y un 5% eran víctimas de trata. Por lo tanto, de eso estamos hablando. Y yo no pienso dulcificar nada, porque entonces la frustración irá a mayor como defensora de estas cuestiones y como persona que se implica en hacer visitas a esos centros de menores, en contactar con colectivos, en gestionar las denuncias de la manera más constructiva que se puede, pero nunca ignorando ni obviando una realidad que se encuentra en este momento en nuestro archipiélago, insularizando y tampoco demonizando a las organizaciones no gubernamentales que se encargan de ellos. Hay que insularizar porque no tenemos, al no tener un sistema de acogida, a no asumir que los movimientos migratorios son algo positivo, no para Canarias, no para Europa, no para... Nosotros nos vamos a mover. El ser humano, cuando no encuentra cómo realizar su proyecto de vida en el sitio donde nace, se mueve. Y tenemos que tener claro toda la Declaración de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales Europea, tenemos toda la asistencia a nivel teórica, pero en la práctica realmente no se ponen los mecanismos adecuados para que esto se haga efectivo. Y no se plantean, si somos un continente, si somos un archipiélago que estamos en frente a África, ya el diputado del Común, el defensor del pueblo, desde el 2015 alertaba que haría falta en Canarias como territorio frontera de una red de recursos, no solo para los niños y las niñas, sino las personas migrantes que venían del territorio africano y que nos tenían de puente. Algunos nos tenían de puente y otros se quieren quedar, porque es que hay niños y niñas y personas que se quieren quedar. Y son ciudadanos y serán ciudadanos canarios y canarias como cualquiera de nosotros. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que el trabajo de la Diputación del Común es un trabajo duro, porque a veces es un trabajo frustrante. Yo se lo he comentado a Antonio muchísimas veces. No quería hacer un discurso teórico, sino mucho más práctico, que pusiera los pies en el suelo del día a día que nos encontramos. El día a día es una llamada que te dice, por favor, actúen pronto, llamen a la Fiscalía de Menores, que tenemos 3 niños en la calle, por favor, que en este centro las denuncias nos las hacen las organizaciones no gubernamentales, se están produciendo determinadas cuestiones, coordinados absolutamente con el Defensor del Pueblo, que tiene el mecanismo contra la tortura y que es realmente el que está haciendo el trabajo más de peso, más vamos a decir, más en coordinación, porque el mecanismo da mucha facilidad para saber qué está pasando realmente en determinados centros de menores. Yo quería enlazar un poco también con el discurso del rector, en que es verdad que tenemos los discursos de derechos en Europa, pero si la salud o la sanidad al final excluye a determinadas personas del sistema, pues si quiere estar, tiene que cerrar la brecha Europa entre el discurso y la práctica. En España mismo, en el 2012, tuvimos un retroceso brutal porque se le hurtaron los derechos
al sistema sanitario a las personas inmigrantes, ¿no? Entonces eso se retoma en el 2018, con lo cual Europa no está exenta de retrocesos a la hora de garantizar el derecho a la salud. El derecho a la salud no es un privilegio, se convierte en un privilegio cuando realmente se mercantiliza y por lo tanto tampoco se puede mercantilizar la atención a los niños y niñas inmigrantes. O sea, las personas que atiendan a los niños y niñas inmigrantes deben ser personas que sepan lo que tienen entre manos. Las organizaciones no gubernamentales que se tienen que hacer cargo, porque no hay recursos, es verdad, de los niños y niñas inmigrantes deben tener determinadas características. Por eso es absolutamente necesaria la ley del tercer sector, que sí que a nivel estatal se ha trabajado y que no se ha planteado a nivel de Canarias. Y no se plantea tampoco la cuestión que inicialmente ponía sobre la mesa, porque tampoco la normativa canaria está adaptada. No todo es cosa de los de fuera, no todo es cosa del Estado. La ley de infancia canaria no se revisa desde el año 99. Por lo tanto, el artículo al que me refería de la ley a nivel nacional de los niños que cumplen ya la mayoría de edad es un artículo que debería estar vigente también a nivel de Canarias. En Canarias tenemos un 44% de pobreza infantil, un 44% de pobreza infantil. O sea, el tema es alarmante, no es para ponerle ningún paño caliente. No querría que me cortaras, Antonio, porque lo tengo todo estructurado, y al final, pues como me dicen, siempre hablas de lo que quieres. Es verdad, no, hablo de lo que vivimos dentro de la Diputación del Común, que es un órgano que a veces se frustra porque realmente canalizamos quejas y tenemos los mismos problemas que cualquier otro a la hora de andar, el mismo que tenemos pues con los médicos de atención y médicas que vi por aquí, de atención primaria, a los que no le garantizan la plaza, insistimos, pero realmente este tipo de foros nos anima, nos reconforta, porque yo a veces le decía a Antonio, ¿es que estamos solos o qué? No, y el discurso, hay que plantar cara a esos discursos que realmente pretenden hacernos ver los movimientos migratorios como un peligro. El peligro son ellos, no los movimientos migratorios. El peligro es su discurso, como empezaba. Entonces, el tener espacios donde podamos intercambiar miradas y cambiar la mirada, apoyados por la universidad, que en su momento apoyó toda la política inicial que se tenía de menores. ¿Por qué no hablamos de desinstitucionalización de menores con los centros de menores inmigrantes? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no decimos y por qué no planteamos programas de acogida con las familias canarias? Nadie habla de eso con los menores. Nos resolverían muchísimos problemas. Pues hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, más allá de que el sistema está colapsado. Es verdad, porque el sistema de menores en general está colapsado. Y esto ha venido a colapsar más un sistema que venía mal de base. Y así lo denuncian los trabajadores y trabajadoras de menores. ¿Nosotros cómo actuamos? Pues en principio podemos actuar de tres maneras. Podemos actuar de oficio, lo estamos haciendo con una investigación abierta que va muy lenta, pero la investigación en la acción, como dicen, nos viene muy bien porque saben dónde vamos a los centros que estamos haciendo ese tema y que estamos detrás de los temas y que no estamos por dejar de hacer la investigación de oficio que hemos empezado y que vamos a seguir isla por isla. De oficio, por denuncias, yo les pido, por favor, porque el recurso, el activo que tiene la Diputación del Común para poder avanzar son las denuncias de las personas que están cerca de los menores inmigrantes. Los centros de salud son un lugar también que nos puede dar muchísima información. Quejas que tenemos en este sentido, ya lo has visto en la memoria, quien quiera puede hacer, tenemos un específico en la memoria de menores, pero quejas que tenemos en el sentido de la atención psicológica para menores inmigrantes. Los niños vienen deprimidos
O sea, y estamos teniendo muchas quejas por la dificultad que se tiene en la derivación. Pero yo entiendo que el problema de la migración en Canarias, entiendo como una persona más dentro del sistema, como un ser humano más dentro del ámbito de la comunidad autónoma, es la que también tiene el mismo sistema sanitario en Canarias. Y por eso hemos empezado investigaciones de oficio en urgencias de Lugo, en urgencias de Canarias, en listas de espera en Canarias. Eso agrava la situación. Si el sistema no es un sistema garantista, público, que no excluya, evidentemente no va a dar respuesta ni a los problemas de las personas migrantes, donde se va a agravar el tema porque son personas más vulnerables, ni va a dar respuesta a la misma población de Canarias. Termino porque me cortan, pero tengo muchísimas más, pues negativas en el empadronamiento, falta de intérpretes. ¿Cómo va un niño si es que no tiene un intérprete? Me va a vacunar y no sé que me voy. Es una de las cosas que me han pasado. ¿Dónde va? No sabemos, no, los llevamos a vacunar, pero tú le has preguntado al niño si está vacunado, qué vacunas tiene, qué requisitos excesivos para demostrar vínculos familiares y dependencia, falta de información clara sobre los procedimientos, así podríamos seguir. El tema es complicado, la salud es algo que va más allá de que es evidente que el sistema, si tienen una tos, los va a atender, porque el médico de primaria, aunque tenga 2.000 cartillas en el sur, no lo va a dejar de atender, o la doctora. Pero hablamos del concepto de salud más general, y en ese concepto de salud hay una absoluta falta de equidad y falta de respuesta a las personas migrantes en Canarias, y preocupadísima por los niños y niñas tutelados, que son nuestros niños, los que tenemos dentro de nuestro territorio insularizado, fragmentado y todo eso, pero son nuestros. Muchas gracias. Os pido de verdad disculpas porque yo no os cortaría. No, yo pero, no. Pero claro, habíamos dicho de 8 minutos, 10, como no estaba la consejera, teníamos un poco más de tiempo, pero has empezado a 37 y son y 55. Claro, eso. Y pues entonces ya nos quedan 5 minutos con preguntas incluidas y demás. Vamos a ver cómo tiene la palabra el secretario de Estado de Sanidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los organizadores. Gracias a mis compañeros de mesa y a todos los que estáis aquí en 23 de julio, desde luego. Comentaba Antonio que el título de la mesa era ¿A quién estamos dejando morir? Yo hace 5 años publiqué un libro llamado ¿A quién vamos a dejar morir?, que tomaba el título de un artículo llamado ¿A quién debemos dejar morir? Creo que esta concatenación del deber, el ir a y el estar es una buena forma de hilar lo que, digamos, debería ser o lo que es el hilo lógico de las políticas públicas, ¿no? El artículo de ¿A quién debemos dejar morir? Es un artículo de Ángel Pujol en la revista Claves de la Razón Práctica, en el que hablaba de un caso concreto en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, de la que tanto le gusta hablar a Antonio, en el que un hombre que vivía en la calle tenía una insuficiencia cardíaca muy avanzada y entonces iba a ser incluido en la lista de trasplantes. Sin embargo, fue retirado de la lista de trasplantes justamente por no tener un domicilio fijo, ¿no? Entonces, el autor reflexionaba sobre cómo el propio sistema sanitario, incluso en un contexto de pretendida universalidad, una persona con un total reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria quedaba excluido de esa prestación por no tener un domicilio, ¿no? Cuando yo escribí ¿A quién vamos a dejar morir?, el intento era partir de ese planteamiento de la filosofía política de Ángel Pujol, justamente para mostrar cómo la existencia de un marco de determinantes sociales que acababa haciendo que la salud estuviera estratificada según diferentes variables influía de manera determinante en las condiciones de salud de la población y también en todas las condiciones de acceso y de práctica de los sistemas sanitarios. Pero si bien ese debemos plantea como cuáles son los fundamentos de lo que vamos a hacer y ese vamos plantea lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, ¿a quién estamos dejando morir? Aterriza todo eso a la realidad de lo concreto, ¿no? Podemos tener un Real Decreto Ley 7/2018 que verdaderamente tenga ansias universalistas y que tenga un redactado en el que literalmente dice
que las personas extranjeras, si no registradas o no autorizadas para vivir en nuestro país, tendrán la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española, pero si luego la materialización de eso no es así, da igual lo que esté en el BOE no cambia la vida, lo que cambia la vida es lo que se hace en la realidad concreta, ¿no? Creo que el título de esta jornada, Política Migratoria y Equidad en Salud, es una buena forma de aterrizar eso que se habla de la salud en todas las políticas, con además un tipo de políticas que podríamos considerar que es presanitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una política de salud pública, y las políticas migratorias son políticas de salud pública, aunque paradójicamente las personas que las diseñan y ejecutan no tengan ni idea de eso, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Comentaban mis dos compañeros de mesa la definición de salud, ¿no? Y la definición de salud de la OMS, esta creo que es de 1948, que va a cumplir ya dentro de poco 100 años, y que dice lo de que la salud es el pleno estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? El problema de esta definición es que es una definición, digamos, inalcanzable. Nadie de los que estamos aquí, supongo, que estará en una condición de pleno estado de bienestar físico, psíquico y social. No se puede estar en un pleno estado de bienestar físico, psíquico y social cuando estás coexistiendo generacionalmente con un genocidio. No puedes estar en un pleno estado de bienestar físico, psíquico y social cuando tienes una mínima interpelación por las desigualdades sociales existentes en los lugares en los que habitan, o bajándolo en un mundo mucho más terrenal. Si tienes un hijo de menos de 3 años y no duermes por las noches, no estás en un pleno estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Entonces, a mí me gusta más un abordaje, que es el abordaje de las capacidades, que enunciado en términos generales por Amartya Sen y Marta Nussbaum, y bajado al mundo de la salud por Sridhar Venkatapuram, en el que habla concibe la salud como un elemento de la vida digna, y además interconectado con otros elementos como ese de la participación social, el del desarrollo y la creación de arte, el del establecimiento de relaciones socioafectivas o el de la participación en el ámbito político. Creo que esto además es fundamental, por un lado, porque no concibe las definiciones como elementos estancos, sino que verdaderamente viene a plantear que para tener una vida digna tienes que tener una serie de lo que denomina capacidades básicas y que sirven para convertir los recursos que uno tiene en resultados, pero también porque plantea horizontes, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar hacia visiones más dinámicas de la salud, en la cual no me plantee si yo ahora mismo tengo o no tengo salud. Yo siempre digo que yo a los estudiantes de medicina les pondría una pregunta al final de todos los años, que fuera: ¿una persona con esquizofrenia puede estar sana? Y en torno a esa pregunta creo que se podrían desarrollar muchos aspectos sobre qué consideramos como salud, qué consideramos como enfermedad, pero creo que es una visión dinámica que nos plantee hacia dónde estamos yendo, cuáles son los déficits que tenemos y de qué manera lo vamos abordando. En este marco, me parece muy interesante la definición que estaba rondando por ahí arriba, relacionada con la equidad racial en salud, y algunos de los términos que plantea, como el de abordaje, que ya en sí supone una acción, como el de erradicación o hablar de las jerarquías raciales y sus intersecciones. Creo que es fundamental porque esta definición, digamos, deja entrever, aunque no lo menciono, o al menos no lo había visto, los dos elementos que a mí me parecen fundamentales para hablar de equidad racial en salud, que uno es el poder y el otro es la justicia. El poder y justicia son cosas de las cuales suele resultar especialmente poder, suele resultar como incómodo, ¿no? Hablar, especialmente desde el ámbito institucional. Es como si quien ostenta situaciones de poder no quisiera hablar de poder, ¿no? El de poder hablan, en cierto modo es como que de poder habla quien no lo tiene, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero a mí me parece que justamente en uno de los elementos clave en materia de migración y de equidad racial en salud tiene mucho de esto, y es todo lo que tiene que ver con la universalidad. En el año 2012, con el Real Decreto 16/2012, que además tenía un nombre de eso que en aquel momento se puso de moda llamar neolengua, pero que en realidad es una verdadera falta de respeto a cualquier persona, que era un Real Decreto, hablaba de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, que básicamente era darle la patada a unos cuantos cientos de miles de personas de nuestro sistema sanitario. Hay una de las cosas que se hizo y que creo que verdaderamente supone un hito, digamos, casi histórico en lo que es el abordaje de la migración en el ámbito de la salud,
fue señalar a un grupo de población concreto y señalarles como no merecedoras, digamos, o sea, del derecho a la asistencia sanitaria. Posteriormente, los estudios que... Bueno, hay una cosa que poca gente sabe y es que 5 meses después de eso, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Comité Económico, Político y Social de la Unión Europea, presentó que ya se habían conseguido todos los ahorros que se pretendían gracias a haber excluido a la población migrante en situación irregular del sistema sanitario. Unos años después, en el año 2018, se aprobó el Real Decreto Ley 7/2018. Un Real Decreto Ley que, como comento, se puede ver que tiene un ánimo clarísimamente universalista, sin ningún tipo de lugar a dudas, pero que tenía fallas, tenía fugas. Y alguna de las fugas estaba relacionada con grupos concretos de población que se quedaban fuera, como por ejemplo los reagrupados familiares ascendentes, pero por otro lado también estaba lo que viene siendo fallos en el ámbito de la ejecución, ¿no? Y por eso aquí viene la otra palabra con universalidad que me parece fundamental, que es el acceso. El ostentar el derecho a la asistencia sanitaria no sirve de nada si después tienes que pasar por una trama de barreras más formales, menos formales, pero principalmente la gran barrera que es la económica, que hace que verdaderamente la universalidad no acabe siendo una universalidad efectiva. En esta dupla de universalidad y acceso, creo que podemos hablar de que la universalidad es quien intenta ordenar el ámbito de la asistencia sanitaria desde una perspectiva de justicia, y las barreras del acceso son las que hacen que esas jerarquías de poder se impongan en la aplicación de la legislación de la universalidad. El mandato que tenemos en la recuperación de la universalidad no es solamente tener un texto, digamos, más o menos bonito que garantice que la gente va a ostentar el derecho, sino principalmente es alinear el uso del poder con el ejercicio de la justicia, es decir, alinear la materialización efectiva del acceso a la asistencia sanitaria con el ejercicio de la universalidad y del acceso al derecho de la misma. Ahora mismo, desde el Ministerio de Sanidad, estamos con dos cosas a este respecto. Por un lado es el anteproyecto de ley de universalidad, que está en Cortes y que parece que, bueno, estamos trabajando, parece que va a llegar a buen puerto el primero de los pasos, que es salvar las enmiendas a la totalidad para poder, digamos, ir más allá ya del todo o nada y hablar sobre texto concreto. Pero luego está el segundo elemento, que es el de la aprobación de un reglamento. Un reglamento que, cuando se aprobó el Real Decreto 7/2018, lo que se hizo fue aprobar y pactar con las comunidades autónomas unas recomendaciones de cómo lo iban a aplicar. Pero dentro de esas recomendaciones, por ejemplo, figura que para que la gente acredite que vive en España, que es residente en España, lo que tienen que hacer es presentar el empadronamiento. El empadronamiento no hace falta que os diga los problemas que tiene, y creo que ahí hay un margen muy importante de avance. Estamos ya, digamos, trabajando de manera muy avanzada en el borrador, que esperemos que salga información y audiencia pública dentro de poco, pero que una de las cosas que queremos que contemple es una cosa que sirve para poner paneles solares o para hacer una obra en tu casa, pero que no sirve para garantizar el derecho a la asistencia, que son las declaraciones responsables. La declaración responsable es esa maravilla administrativa que debería servir no para dinamizar, o al menos no solo para dinamizar la actividad económica y poder abrir un restaurante en el centro de Madrid, del cual luego se te queme el techo y haya una catástrofe, como ocurrió hace unos meses, sino que debería servir justamente para hacer que la burocracia, que debería ser un elemento uniformizador y garante de derechos, y no una barrera en el acceso a los mismos, pueda servir para todos por igual. Así que este es un elemento en el que sí que intentaremos, vamos, en la parte del reglamento en el que puedo garantizar que sí que saldrá adelante antes de que termine este año. Para no extenderme en exceso, quería digamos, casi terminar haciendo referencia a una pregunta que me parece importante, que me parece curiosa. Decía antes Antonio, hacía referencia a la pregunta de si España o de si Canarias es un país o es una región, es una comunidad racista. A mí me gusta mucho más la pregunta que hacía David Broncano en el programa de La Revuelta. No estoy hablando de la de cuánto dinero tenéis, ni la del número de relaciones sexuales en el último mes, sino la de si eres más machista que racista. A mí esa pregunta me parece brillante, no tengo ninguna duda de que saldría de alguna tarde de cervezas en un ambiente totalmente distendido,
Pero me parece una pregunta clave. Me parece una pregunta clave por varias cosas. Lo primero, porque a mí me interesan no tanto las preguntas que consiguen, digamos, establecer una verdad objetiva, sino aquellas preguntas que están vinculadas con la capacidad de generar un cambio. Y me parece que preguntarle a alguien si es racista o no tiene menor capacidad de generar un cambio que preguntarle a alguien si es más racista que machista. El segundo elemento es porque creo que es un clarísimo ejemplo. Todas las respuestas que daba la gente creo que es un clarísimo ejemplo de la hegemonía de lo que no se menciona. Si veis las respuestas, casi todo el mundo dice machista. Entre otras cosas, porque creo que es inasumible decir racista. Y porque creo que justamente la hegemonía del racismo se manifiesta en la inexistencia de una verbalización expresa dentro de las conversaciones y dentro, o sea, no es tolerable ni decirlo porque está tan tremendamente, digamos, imbrincado que no hay ni siquiera un planteamiento. Cuando alguien recibe esa pregunta, posiblemente sea la primera vez que se lo está planteando. Y luego un tercer elemento que me parece importante y es que esto no es una competición. O sea, no es una competición entre el machismo y el racismo, no es una competición entre los derechos de las mujeres o los derechos de las personas racializadas, no, en absoluto. Esto es básicamente un elemento de visibilización para la vinculación a la acción. Entonces, con esto, yo me planteo otra pregunta, y ¿es el sistema sanitario, es el Sistema Nacional de Salud, más machista o más racista? Porque nosotros tenemos razonablemente asumido que en el sistema sanitario existen unos sesgos de género en los procesos de investigación. Se habla mucho de ello, de la infrarrepresentación de las mujeres en los ensayos clínicos. Sabemos que existen, digamos, déficits en muchas partes de la atención a las mujeres. Sabemos, además, que el reconocimiento de algunas sintomatologías, como por ejemplo el dolor torácico en la cardiopatía isquémica, lo que se califica como típico es lo que es típico en los hombres y se califica como atípico lo que es típico en las mujeres. Y como tal, hemos hecho ese análisis y hemos ido incorporando desde estrategia de salud de las mujeres hasta la transversalidad del género en salud, de forma que en todas las estrategias que se llevan a cabo desde las diferentes instituciones se incorporan elementos que tienen que ver justamente con la equidad en salud. Hemos llegado ya a un punto en el que hablar de equidad de género en salud no es siquiera solamente hablar de la salud de las mujeres, sino que también se hace la interpelación a los hombres, no solamente desde su papel de facilitador para el logro de la equidad en salud, sino también de la medición de cuáles son las singularidades de su salud. Sin embargo, si uno se va a pensar en la equidad racial en salud, se encuentra con un páramo y solo puede hablar de universalidad. O de aquellos constructos que se han ido desarrollando a lo largo de estos años que en ocasiones, y no quiero ofender a nadie, aunque será difícil, suenan un poco al ni machismo ni feminismo, que es todo ese universo que se ha metido dentro de lo que tiene que ver con el universo semántico de lo intercultural. Yo creo que es difícil hablar de si el sistema sanitario es más machista o más racista sin hablar de desde qué lugares de poder se ha ido estableciendo las relaciones que se producen dentro del sistema sanitario en el marco de la equidad racial en salud. No hay una perspectiva racial en salud dentro del sistema sanitario, en términos más o menos generalizada, no la integramos en nuestras estrategias o en nuestros planes, y cuando se menciona suele ser de forma muy específica, en planes específicos, ni siquiera como equidad racial en salud, sino pues eso, ¿no? como equidad, como migración y salud, de forma más o menos generalizada. Y luego además hay otro elemento que a mí es el que me resulta, digamos, más problemático a la hora de pensar en el abordaje, y es la falta de representación de las personas racializadas dentro de nuestro sistema sanitario. Creo que es muy difícil hacer un abordaje de la equidad racial en salud en el Sistema Nacional de Salud sin la existencia de profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud, o al menos en ciertas categorías profesionales, porque hay muchísimas categorías profesionales, en las que sí, en ciertas categorías profesionales y en ciertos ámbitos de la toma de decisiones, que sean personas racializadas. O sea, tenemos multitud de médicos y médicas procedentes de América Latina trabajando, por ejemplo, en servicios de urgencias, pero ¿cuántos de ellos están dirigiendo servicios de urgencias? ¿No? O sea, estas dinámicas las hemos visto en otros ámbitos y está claro que aquí tenemos todavía un trabajo que hacer, ¿no? Desde luego que somos poco conscientes de si el sistema sanitario
genera prácticas racistas y cuando las genera las llevamos a cabo solamente en el punto de vista de la exclusión en el acceso y no tanto en un análisis de cuáles son las prácticas y las dinámicas a ese respecto. Esto va más allá de las dinámicas evidentemente, digamos, nocivas para la salud e inequitativas en términos raciales que sí que se producen en el conjunto del sistema. O sea, no puede haber equidad racial en salud en un CIE. No, o sea, en sistemas de privación de libertad, etcétera, etcétera. Eso entiendo que queda, digamos, totalmente por hecho, ¿no? Y así que sin nada más y por terminar, yo creo que es imposible terminar sin hablar del momento actual en el que vivimos. Yo hace un año pensaba de verdad que si volviéramos a 2012 no se repetiría o no se reeditaría la situación de exclusión sanitaria activa de la población migrante en situación irregular. Ahora mismo ya no lo creo. Creo que en muy poco tiempo ha habido un posicionamiento central y casi una fetichización política de la población migrante como el terreno de batalla, por decirlo de alguna manera, y yo sí que creo que estamos en una situación en la cual la llegada de la derecha y de la ultraderecha sí que volvería a retornarnos a una situación de incremento de la exclusión, especialmente cuando el otro día llegamos a ver incluso a Núñez Feijóo hablar de que no se podían dar beneficios en el ámbito de la protección y de las prestaciones a personas que llegaban en situación irregular, ¿no? Que esto haya ocurrido en este último año es una paradoja porque recordemos que España hace 1, 2 y 3 años estaba recibiendo a población refugiada ucraniana en masa, sin ningún tipo de problema, con total orgullo y con una parte importante de nuestro arco ideológico poniéndose la banderita de Ucrania en sus redes sociales y en todos sus perfiles. Y un par de años después tenemos a una parte de esas mismas personas diciendo pero si delinquen que se les expulse. Creo que esto es difícil de conciliar socialmente, pero sin lugar a dudas, si hay algo en lo que merece dar la batalla socialmente, sin lugar a dudas es esto. Muchas gracias. Yo no sé si me van a hacer alguna... yo digo un poco por ajustarnos al tiempo y demás, que hablen los 8 minutos que tenían cada uno pautado. Evidentemente ha sido imposible, como podéis ver. A las 10:10 teníamos la presentación del informe de Jaime Manzano. No sé si nos da tiempo a unas cuantas preguntas rápidas. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien del público que quiera hacer una pregunta, no una reflexión? Porque las reflexiones las dejamos para el café, por favor. Si no la hay, yo voy a hacer una para cada miembro de la mesa. Para el señor rector, a ver, yo tenía, a raíz del asesinato de George Floyd, hubo en Estados Unidos muchas instituciones, muchas de ellas académicas, en las que se consideraba el racismo institucional como una pandemia de salud global y se ponían en serio a trabajar en ello. La APA, la Asociación Americana de Psicología, priorizó todos los esfuerzos en la práctica clínica para la equidad racial, ¿no? En tu discurso nos has hablado de todas las iniciativas que ha tomado la universidad. Muchas de ellas, que un poco lo que ha comentado Javi, ¿la universidad es más machista o más racista? Y lo segundo es, ¿dónde queda de todas las iniciativas que estáis realizando, que muchas de ellas son muy declarativas, que eso sí que es una de las cosas que hay que agradeceros, que por lo menos lo declaráis, y os declaráis como que no sois para nada racistas y un pensamiento crítico y todo lo más? ¿Cuántas de ellas tienen un marchamo colonialista, ¿no? Me hablas del Campus África, ¿no? ¿Qué labor tiene la universidad como herramienta colonialista dentro de las relaciones que se tienen con los demás instituciones que pueden venir de Mauritania, de Senegal y demás? ¿Cuántos profesores, cuánta gente en puestos de poder racializados tenemos en la Universidad de La Laguna?
Para la diputada del común yo las hago y después ya cada uno se las va prensando y después, y después vamos andando. Yo sí me he leído el informe que habéis hecho, que ya os digo que a mí me parece que la Diputación del Común hace lo que hacía García Márquez en 100 años de soledad. El mundo aún es tan reciente que las cosas aún no tienen nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. La Diputación del Común señala con el dedo un montón de situaciones. Me habla de acceso al bono de transporte para personas racializadas, me habla de menores no acompañados, que no son menores no acompañados de Ucrania, son menores no acompañados de otras labores, pero no le pone nombre. Es decir, porque aún no es, yo creo que estamos en ese momento. Yo quiero hacerle una interpelación, ¿no? ¿Para cuándo un informe especial que hable de esto, ¿no? Que hable de racismo estructural en todo Canarias? Y esto puede ser perfectamente, porque sé que se está trabajando mucho en menores y se está intentando hacer un informe que se centre en menores, pero abramos el paraguas. Abramos el paraguas y hagamos un informe en donde entremos como racismo estructural y después bajemos un poco al concepto. Y para el secretario de Estado, ¿y la universalidad para cuándo? Porque muy bien, porque claro, desde hace un año estábamos también reunidos y pensábamos que sí, que ya llegaba. Sé que el proyecto de ley estará tal, pero el reglamento ¿para cuándo lo tenéis? Porque todavía seguimos teniendo a muchas personas que siguen estando excluidas y lo que te rondaré, Moreno. Seguimos en el mismo orden. Bueno, pues gracias, Antonio. La verdad que me ha encantado esta pregunta, no la conocía, la de David Broncano, no, alguna entrevista he oído, algún programa, pero no lo conocía. Me parece brillante, ¿no? la cuestión, ¿no? Yo creo, conectando con lo que decía la diputada del Común, ¿no? Esa idea de cerrar la brecha entre el discurso y la práctica, ¿no? Yo creo que sí se está cerrando, ¿no? Pero el problema es que se está cerrando en el sentido negativo, ¿no? Quiero decir que ya empieza a no parece que hay vía libre para que el discurso se haga explícito, ¿no? Es decir, la práctica sigue sin hacerse, pero el discurso ya se plantea abiertamente comportamientos y motivaciones claramente racistas, ¿no? Aunque efectivamente luego no estemos dispuestos a aceptar que lo son, ¿no? O las personas que las practican no están dispuestos a aceptar que lo son, porque el término racista, a diferencia del de machista, pues digamos que genera una especie de alejamiento, de incomodidad añadida, ¿no? Pero efectivamente el problema es que el discurso y la práctica ya empieza a ser abiertamente coherente. Y esa es, digamos, la gran preocupación que yo creo que tenemos que tener. Es decir, que avanza el discurso del odio y de la mentira sin ningún tipo de limitación. Y la sociedad lo está comprando, ¿no? En este contexto en fin, en el que los bulos y la mentira pues se expanden sin ningún tipo de control, ¿no? Esto es lo realmente preocupante, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que, y hago autocrítica, ¿no? Creo que no hay equidad racial, como lo decía el secretario de Estado en Sanidad, lo mismo lo digo en el ámbito educativo, ¿no? No hay equidad racial y tenemos que ser claramente autocríticos, ¿no? No la hay en las universidades de ninguna manera, ¿no? Y tenemos que avanzar porque eso es un reto, evidentemente, si queremos ser realmente integradores y bueno, ser coherentes con el discurso, ¿no? Las prácticas que desplegamos en estas iniciativas que te he comentado tratan desde luego, no ser colonialistas, ¿no? No es el enfoque que tenemos, ¿no? Esa idea de codesarrollo, ¿no? Un término que introdujo también Samina Aira en su momento, ¿no? Creo que es lo que nos mueve, ¿no? De todas formas, desde el punto de vista de la autocrítica, quiero decir que dispuestos al debate, a mejorar las prácticas, etcétera, etcétera, y a la autocrítica con todo lo que hacemos, ¿no? Pero desde luego no es la vocación que tenemos en lo que ponemos en marcha ese enfoque colonialista. Y desde luego equidad racial no hay, y como no hay igualdad de género y el porcentaje
si digamos, vamos mirando el escalafón de las categorías laborales en la universidad, vemos que cada vez, en la medida que subimos, la mujer está menos representada y el porcentaje de catedráticas es mucho menor que el porcentaje de ayudantes doctoras, donde son mayoría, ¿no? Pues con la equidad racial pasa lo mismo. Es un tema que no está y el que no. ¿Alguna estrategia en equidad racial? ¿Algún plan interanual? ¿Hay algo de esto? Bueno, estamos desplegando un proyecto piloto para desarrollarlo justamente, ¿no? Pero no lo tenemos ahora mismo, a fecha de hoy no lo tenemos, ¿no? Y evidentemente es algo en lo que tenemos que mejorar, ¿no? Como muchas otras instituciones. Y bueno, eso básicamente es lo que yo plantearía a modo de diagnóstico respecto a lo que me comentabas, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, señor rector. Lola. El estudio que planteas, mira, yo como mujer pues siento el machismo, lo siento aún, y la gente con la que me siento me dice que no es machista, que no tiene comportamientos machistas cuando tú estás sintiendo que tienes un comportamiento. Y al final todos somos fruto también de una sociedad, incluso yo puedo tener algún comportamiento machista sin darme cuenta y donde cuando me paro es cuando digo, mi madre, ¿cómo influye al final todo el contexto en mí como mujer también, teniendo esa percepción? Por eso, con el tema del racismo pasa exactamente igual, que incluso yo puedo tener algún comportamiento sin que me dé cuenta y me tengo que parar, porque hay que reeducar toda la mentalidad capitalista y cultural que tenemos interiorizada, ¿no? Y con respecto al estudio, yo creo que primero pasa también como con la dependencia y la discapacidad, que es una cuestión donde estoy metida hasta el fondo también, que al final todo el mundo tiene claro, pues sí, que las personas con una discapacidad tienen un derecho y demás, pero nadie quiere al niño con una discapacidad al lado del suyo. Entonces, no solo hay racismo institucional, hay racismo social. Vale, entonces, recojo el guante para la memoria en hacer esta reflexión, porque sabes, Antonio, que eres como el Pepito Grillo que nos va, y yo, desde luego, yo me alegro muchísimo a ti, también está Juan Carlos por aquí, que quiero también agradecer, porque hay muchísima gente que nos va, con la que tenemos que arroparnos, ¿no? O sea, solos no vamos a poder hacer nada, ni la Diputación sola no puede hacer nada, porque al final pues no sirve para nada, porque claro, te pone las cosas sobre la mesa y lo mejor es decir que no sirve. Bueno, pues hacemos lo que podemos, como podemos y con los recursos que podemos. Evidentemente yo comprometerme a hacer un estudio sobre el racismo institucional con los recursos que tengo sería una ilusa, pero sí que lo puedo plantear a nivel de convenio pues con universidades, con el Defensor del Pueblo y como es Funde, quien me pone el paraguas, pues si tú no lo aguantas, pues evidentemente pues podemos hablar del tema. Pero un compromiso que no voy a poder cumplir por los recursos que tengo, la administración sabemos cómo está, con el mismo tema del que estamos hablando, que no está dando respuesta y se está arropando con todas las organizaciones no gubernamentales, con subvenciones y políticas que no tienen una estructura, que ese es el fallo más grave que hay en todo este tema, la falta de estructura, pues en la Diputación, pues al estar conformada pues al mismo nivel administrativo, nos salimos lo que podemos, me comprometo, recojo el guante, evidentemente tenemos que empezar a hablar de eso, ya eso, ponerle nombre a las cosas es muy importante, por eso me parece la iniciativa buena y bueno, pues hablaré con Fran, que lo tenemos aquí con el rector, contigo y con la gente que esté dispuesta a caminar en ese sentido, pero con mucho voluntarismo y poco dinero porque somos una institución de lo más pobre que hay. O sea que a ver cómo lo hacemos, pero empezaremos a pensar. Con el permiso de nuestro vicepresidente y de nuestro secretario, recogemos el guante. Pues nada. Bueno, pues el reglamento, yo por dar una idea, en tiempos nuestros, digamos, del Ministerio, son siempre, o sea, en este tema es cuestión de días. Luego es lo que tardan las tramitaciones de los reales decretos, que es la forma. Pero vamos, si no es a final de año, será justo al inicio del año. La ley, hemos tenido varias conversaciones, por ejemplo, con Reder, con este tema, ¿no? Y Reder decía, pero venga, yo le decía, si desbloqueamos ahora, se tumba. O sea,
que también hay un elemento de, o sea, que los equilibrios parlamentarios son los que son. Si desbloqueamos ahora mismo, en este momento en el que necesitamos el apoyo de la mayoría que dio la investidura, ahora mismo no está. Si lo tiramos para adelante, lo tumbamos. Ya querríamos nosotros no depender de eso, pero eso es así. Entonces, el esperar al momento en el cual el primer paso, que sea el vencer la enmienda a la totalidad, se pueda vencer, creo que se ha trabajado bien y por lo que parece eso puede ocurrir ya, ¿no? Entonces, si salvamos la enmienda a la totalidad, ya iríamos a las enmiendas concretas. Y eso nos abre un mundo en el cual pues está en lo de que lo mejor no sea enemigo de lo bueno, y en el cual desde luego sí que creo que si se abre la puerta a las enmiendas parciales será porque sí hay una posibilidad de que salir con algo que sea sin duda mejor de lo que tenemos ahora. Sobre todo porque creo que si en el reglamento conseguimos desarrollar algunas de las cosas que ahora mismo van en la ley, podemos quitarlas de la ley y hacer que haya gente a la que le cueste menos apoyarla, porque ya no dependa de su apoyo, sino que haya ido porque es nuestra competencia de respecto. Así que ese es más o menos el horizonte. Muchísimas gracias a todos. Ahora Jaime nos va, sin dilación, sin esperar, sin nada, venga, para arriba, que tenemos que...